Y se ha planteado desde el principio el problema de qué es lo que significa alternativo. Y se ha planteado el problema de qué es lo que es educación. Y se ha planteado, incluso un profesor Gaete mencionó el ejemplo de un barco, comentando de que estábamos muy preocupados algunos de cambiar el barco, pero todavía no se sabía por qué se cambiaba el barco sin ahogarse, ¿cierto? Sin embargo, en esa misma explicación uno puede continuarla diciendo, y alguien se ha preocupado hacia dónde va el barco, porque estamos pensando y preocupados de cambiar el barco, pero todavía no sabemos ni el destino del barco ni de dónde viene el barco. Hay un problema general, vamos a ir observando algunas temáticas rápidamente que tienen que ver con el libro Epistemología Espiritual, que es una obra que sigue a otra anterior que publiqué en 2005, que se denomina Aristella hacia una nueva pedagogía de la conciencia. El tema es el uso de la palabra conciencia. Ustedes lo han escuchado, lo han leído, lo han repetido, lo repetimos, lo decimos permanentemente. Sin embargo, no existe ninguna certeza acerca de en qué consiste y cuál es la naturaleza de la conciencia. Usted puede repasar todo lo que existe en Internet, todo lo que existe en todas partes, y no existen más que aproximaciones, estudios, investigaciones. Y una característica muy importante sobre el tema, o sobre las situaciones, es que toda investigación, cualquiera sea ella, cualquier exploración, cualquier experiencia que tenga que ver con buscar el conocimiento, necesita de conciencia. Pero no sabemos en qué consiste. Y eso nos lleva a un tema muy importante. ¿Dónde estamos como seres humanos? Rudolf Steiner comentaba en una de sus conferencias en 1917. Rudolf Steiner es el que inició, yo creo que casi todos saben, ¿no es cierto?, lo que se denomina como la pedagogía Waldorf. El estudio por medios cognitivos inadecuados de un conjunto de hechos evidentemente existentes. Creemos y sentimos que existe la conciencia. Conduce a toda clase de aberraciones y no está exento de peligros para la vida social y para el progreso del conocimiento, así como para la influencia que este progreso ejerce sobre la vida social. Tenemos muchos problemas a abordar. Desde este lugar tenemos varios problemas. Desconocemos en qué consiste la evolución humana. Tenemos la teoría que viene desde la época darwiniana de que nuestro ancestro es un tipo de animal, ¿cierto? Nadie discute esa teoría, pero esa teoría no tiene ninguna evidencia de certeza hasta el día de hoy. Lo que existe son una múltiple cantidad de piezas en un rompecabezas, como denominaba Kuhn. Múltiples piezas, y se tratan de encajar una con la otra. Encontramos unos dientes, lo encajamos por acá. Encontramos una restos de no sé qué, lo encajamos, se encajan. Pero no existe eso. Y la conciencia constituye una anomalía para la ciencia hoy día. Somos contemporáneos en una época cultural, sin embargo, estamos todos bajo un solo paradigma, y bajo ese paradigma estamos todos insertos. Y el paradigma comienza diciendo: el ser humano es un animal. Y todos los estudios que hace la psicología, la antropología y la sociología, y etcétera, etcétera, la ciencia humanista en particular, la hacen sobre la base del supuesto de que somos animales. Y no tenemos definido ni la naturaleza del ser humano ni la del animal. Discutimos si tiene inteligencia, si no tiene inteligencia, si tiene emociones, si no tiene emociones. Pero no existe evidencia final. Y tenemos otro problema adicional. La ciencia normal, la ciencia natural, la biología, la química, la física, ha pasado por numerosas revoluciones científicas.
Y lo que ha creído en una época, en la siguiente época no lo cree. Sin embargo, tiene dos características la ciencia de la biología, la química, la ciencia natural. Dos características muy importantes. Una, no tiene vergüenza de recoger conocimientos anteriores. Y hay científicos, muy científicos naturales, que no tienen ningún drama en tener en sus bibliotecas libros del Tao Te Ching, los Vedas, los Upanishads o las obras de Platón. No tienen ningún problema. Los físicos que se denominan los físicos de la época cuántica, Bohr, ¿no es cierto?, Schrödinger, todos ellos, sus bibliotecas personales llenas de libros de Vedanta, Upanishad, Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana, no tenían ningún problema en ello. Sin embargo, la ciencia humanista y la ciencia social tienen los dos problemas, al revés. Uno, no les gusta reconocer nada de valor científico en la antigüedad. Y dos, intenta reproducir el método científico de las ciencias naturales, tratando con una realidad que no tiene nada que ver con la realidad de las ciencias naturales. En consecuencia, yo no soy especialista a propósito de metodología científica, ni mucho menos. Sin embargo, hay una evidencia. Se ha debatido en la historia y la filosofía, en la historia de la ciencia, la historia de la filosofía de la ciencia, se ha debatido la existencia del método. Hay libros, tratados publicados, Belleravent y otros, que han hablado de cómo esto del método científico que ustedes aprenden en la universidad no es el método que utilizaron los científicos que son nuestra referencia. Cuando a Einstein le consultaban acerca de su método, le decía experimentos mentales. No hay un método determinado o fijo. Sin embargo, yo con eso tampoco quiero desconocer que exista. El tema es qué debemos entender por método científico. El método científico hay que relacionarlo con la dimensión de la realidad a la cual se quiere observar. Yo no puedo pesar y medir emociones, pero puedo pesar y medir cosas materiales. Crisis del racionalismo. Fíjense lo que pasó después de la época del conflicto de ciencia-religión. Tenemos el problema que lo que hoy día se habla de conciencia, de espíritu, etc., tiene el tema de que no se conoce. Y entonces lo que se supone, de acuerdo al paradigma materialista original, es que proviene de la biología y de la química. Es decir, nosotros seguimos un poco pegados a esa teoría pavloviana de que lloramos porque nos salen lágrimas. No está la idea de que nos ponemos tristes y luego reacciona nuestro cuerpo llorando, sino que lo hacemos al revés. Por eso llegamos a una teoría nefasta como el constructivismo, que desprende al ser humano del sentido de su individualidad completo y lo traspasa a una exteriorización de todo. Y eso ha conducido, ¿saben qué? Como dice una investigadora sueca, a una irresponsabilización total docente. Entonces, yo prefiero centrar la educación en el alumno, prefiero hablar de que se construye colectivamente todo, prefiero hablar de que se construye la identidad en lo social, porque de esa manera me estoy irresponsabilizando de mí mismo en primer lugar. No estoy asumiendo las consecuencias de mis actos, de mis pensamientos. La diferencia entre educador y profesor, ¿saben cuál es? El educador somos todos nosotros, buenos o malos. Cada vez que nosotros estamos cerca de alguien, sea menor de edad o mayor de edad, estamos aprendiendo o enseñando, mostrando o no mostrando. Y profesor es el que enseña para una profesión. Pero ¿por qué nos convirtieron a los educadores en profesores? Por la hegemonía de la política y la economía por sobre la educación. La educación perdió el sentido de la vida porque el ser humano perdió el sentido de la vida. Y el conflicto social que hoy día todos nos referimos como una oportunidad, como una crisis, en el caso mío, yo
yo lo atribuyo a una pérdida del sentido de la vida. Por favor. ¿Habría una próxima época cultural? No lo sabemos. Lo que sí está claro de que esa nueva época cultural puede ser un renacimiento o puede ser un cataclismo. O aplicamos, o se van a aplicar las leyes de la naturaleza como un cataclismo, o se va a dar la posibilidad de las opciones evolutivas humanas. Pero ¿qué necesitamos nosotros para esto? Nos llenamos de palabras y de teorías. Leonardo da Vinci decía que una enfermedad de las personas era esto de darle vuelta y darle vuelta a las explicaciones teóricas en lugar de aprender de la maestra de la vida, que es la naturaleza. El problema es que a nosotros nos suena muy lindo eso, pero no sabemos por dónde empezar. Adelante. La anomalía de la conciencia, yo en el libro hago unas referencias sobre qué es lo que ha pasado con el tema de la conciencia, pero aquí doy dos ejemplos simplemente relacionados con una que es una bióloga molecular, y una de sus frases que me llamó mucho la atención en sus explicaciones es: desde una perspectiva oriental, la conciencia es lo primero y las moléculas no son más que una metáfora para explicarlo. Ella es hay un señor David Chang que reunió una gran cantidad de información y de estudios que hablan de que el ser humano tiene una serie de propiedades, atributos y condiciones y potencias que se pueden o destruir por la educación, por el sistema de escolarización, como lo denomina el profesor Calvo, el doctor Calvo, o la podemos despertar. El ser humano, vamos a suponer que tenemos otra teoría. Hasta ahora la teoría es la del animal. ¿Qué pasa si el ser humano, cuando uno ve a un niño en una aula de clase, lo imaginamos como una entidad espiritual que tiene un pasado prenatal? Ustedes me dirán, pero eso la ciencia no lo acepta, pero la ciencia tampoco lo niega. Si yo trato al niño como un animal que puedo adiestrar, no le estoy reconociendo que tenga facultades previas, facultades cognitivas previas. Nosotros queremos que los chicos suban a la punta de la montaña, pero no sabemos si quieren subir a la montaña, si hay que subir a la montaña, si hay lugar para subir por la montaña. No lo sabemos, no sabemos nada de lo esencial para poder crear o idear, mejor dicho, idear una forma de educación. ¿Y educaón en qué consistía originalmente? La educación consistía originalmente en considerar que el ser humano venía a este mundo a tomar una experiencia, y en esa experiencia los adultos teníamos la responsabilidad de favorecer todas las condiciones por las cuales este ser humano que nacía podía crecer. Hay culturas en las cuales cuando nacen los seres humanos le hacen un velorio, lo que nosotros denominamos velorio, y cuando mueren le hacían la fiesta. Y si moría un hombre, una mujer, un ser humano justo, le hacían 7 días de fiesta. Eso lo narra Heródoto en los libros de historia de la antigüedad. Nosotros hablamos de actitud interior, atención, contemplación, ambiente, genética y conciencia. Miren lo que pasa cuando no está la conciencia considerada. Nosotros sacamos la conciencia y el cuestionamiento y la crítica se convierte en un ambiente, en una conducta externa, pero que no lleva a la investigación, lleva a la discusión. Por eso, si ustedes se fijan en nuestra época cultural actual, la gran palabra es el debate, el pensamiento crítico. Los orientales, los que enseñaban la dialéctica tibetana, obligaban a las personas en las conversaciones a evitar todas las palabras yo creo, yo pienso, yo siento, sino que las palabras eran: algo de lo que tú dices lo veo, algo de lo que tú dices no lo veo, porque para ellos la filosofía es ver, no es buscar. Yo hablo de que necesitamos buscar otras vías del conocimiento, lo que yo llamo las vías inexploradas del conocimiento. Reconozcamos a muchas sabidurías antiguas sus formas de conocer, sus formas de saber.
Tenían sus propios métodos, sus propias maneras de mirar el mundo. Tenemos que recuperar esas vías. La meditación, la Vedanta, el yoga, como disciplinas de la antigüedad. Hay unas escuelas antiguas que se llamaban las darsanas, de ahí viene lo de la yoga, Vedanta y muchas de estas cosas, meditación, la lógica. Son vías de acceso al conocimiento. Eso necesitamos recuperar. Sí. En esta obra, lo que yo planteo, utilizo solamente dos ejemplos que son los de Platón por el lado occidental y el Mandikya Upanishad por el lado oriental. ¿Por qué esos dos? Porque Platón hace algo que es magistral, que es plantear que en el mundo de las opiniones solo hay sombras y en el mundo de las inteligibles hay luz. No nos dice cómo, pero sí nos muestra, nos ejercita la mente. Las obras de Platón son un verdadero ejercicio dialéctico de investigación espiritual. Eso la escuela alemana lo reconoció a través de varios personajes, pero no se ha investigado lo suficiente. Hay una forma en que están redactados los diálogos de Platón que constituyen una verdadera metodología de investigación en el mundo espiritual. Platón nunca dice esto es así. Siempre está terminando un diálogo y motivando a la continuación de un diálogo. Y el Mandikya Upanishad lo que trabaja es sobre el movimiento de la conciencia. El Mandikya Upanishad tiene 12 preceptos, nada más. ¿Y qué es lo que hace en eso? Nos muestra distintos grados en que nuestra conciencia, que no sabemos en qué consiste, se mueve. Por ejemplo, rápidamente, cuando ustedes dicen uno, esto yo lo haría con un papel, ¿no? Uno es un número, ¿verdad? Y normalmente lo dibujamos con una raya, ¿cierto? Pero lo podríamos dibujar de cualquier manera. El problema es que todos decimos que eso es un 1. Eso es un 1, el signo 1, ¿cierto? Después hay otro nivel en el cual nosotros a ese signo le asignamos una significación determinada. No cualquiera, una determinada. En este caso el 1 es una cosa, ¿no es cierto? Una unidad de algo. Después hay un tercer nivel, que es la idea de la unidad, que está detrás de las cosas. Es que yo puedo hacer signos diferentes y le puedo dar significaciones diferentes, pero tiene la idea de la unidad. Y un cuarto nivel que es la pérdida del sentido de la diferencia y la absorción total en la unidad. La humanidad y nuestra cultura no logra pasar fácilmente del signo al concepto. La mayor parte, por decir cifras absurdas, y que no tengo ninguna base para decirlo, pero es como que yo me imagino que el 99% de la humanidad estamos en el nivel signo, con una asociación inmediata a un concepto particular del 1. Un 1%, un 5%, seamos positivos, un 10% logra pasar al concepto y se da cuenta que cada palabra tiene significaciones diferentes. ¿Por qué están discutiendo hoy día el todes, el todus, tidos y el tades y el todo eso? ¿Por qué lo estamos discutiendo? Porque se perdió el sentido original de significación que tenía todos. Y nosotros lo asociamos a macho, a hombre, a masculino, ¿me entiendes? Pero eso yo sé que les promueve una discusión y les promueve una provocación, pero ¿dónde tenemos la discusión? En la significación. Porque podría haber sido, en vez de todes, podría haber sido tidos o tudos. Porque yo no estoy criticando eso, sino que lo que le estoy tratando de decir... Es un momento sensible. Sí, es un momento sensible. Y le estoy diciendo que justamente, ¿sabe por qué lo uso? Específicamente, porque tenemos que lograr salir, y ahí voy a ir terminando. Tenemos un gran problema en esta época cultural. Y es que estamos prisioneros de una dualidad racional, en la cual todo el mundo está dividido en dos acantilados. Y esos acantilados son razón y emoción. Y dos acantilados que son como verdaderos monstruos que nos tienen separados. Izquierdas, derechas, hombres, mujeres, empresarios, trabajadores. Todo está convertido en una gran dualidad de discusión.
discusión. Y ella terminó hablando del amor, ¿se fijaron? ¿Cierto? Y todos sentimos que esa es la solución, pero todos tenemos al mismo tiempo la necesidad de imponer una interpretación. El llamado que yo hago en epistemología espiritual es no a creer que está mal o que está bien la teoría del género, no a que esté mal el todo o lo que sea, no el que esté mal la manifestación social, esta que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando en todo el mundo, o que está bien, sino que logremos comprender que nos falta una gran respuesta a nosotros mismos. ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestra real o auténtica evolución? ¿Qué tipo de época cultural estamos? ¿Qué nos dice la antigüedad sobre la evolución futura de la humanidad? ¿Hacia dónde camina la humanidad? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Si no, hoy día estamos en un aprieto. Queremos hablar de educación, pero no sabemos en qué consiste. Queremos hablar del ser humano y no sabemos cuál es su naturaleza. Por favor. Adelante. Sí. El sentido del educar. Nosotros debiéramos plantearnos, y no lo digo como filosofía solamente, nos debiéramos plantear cómo mejorar nuestro acercamiento al conocimiento. Les voy a dar un ejemplo para que algo que no esté relacionado con lo de ahora, más sensible, pero para que se entienda cuál es el punto al que estoy apuntando. Voy a dar otro ejemplo, que siempre lo utilizo. ¿Han oído hablar de la plegaria de San Francisco de Asís? ¿Cierto? La plegaria de San Francisco de Asís, ¿alguien la recuerda? Como dice la primera palabra. Hacen un instrumento de tu paz. Y luego, donde haya odio, listo. Donde haya odio, ponga yo amor, ¿cierto? Observen el siguiente detalle. La plegaria original de Francisco es porte, yo porte. Y al castellano se ha transformado como el ponga. Otros lo han convertido en el surja. ¿Ok? Y en inglés es siempre. ¿Ok? ¿Cuál era el sentido? Si yo hago una observación del sentido original de la palabra franciscana, portar. Si ustedes lo observan con detención, es muy diferente a poner, es muy diferente a que surja, es muy diferente a que siembre, yo siembro. Porque es como la forma americana de decir, yo siembro, ahora lo que hagan después, ¿me entienden? O sea, yo siembro esto, lo que ocurra después no tengo ninguna responsabilidad. Ponga, hay una actitud mía, ¿no es cierto? Yo pongo el amor. Surja, hay como una desresponsabilización, que surja, ¿cierto? Cuando yo digo porto, estoy por una parte siendo humilde con algo que no lo reconozco como mío, y por otra parte me estoy colocando obediente a mí mismo. Yo quiero llevar eso, portar eso. Ese movimiento en la conciencia es el que nosotros no logramos manejar ni controlar porque no lo hemos investigado. Y el ser humano tiene la capacidad maravillosa de ubicarse. Doy otro ejemplo final. En el aula hay niños, niñas, que van a responder emocionalmente. Y hay otros niños y niñas que van a responder mentalmente, racionalmente. A un niño racional, tratar de explicarle algo por la vía emocional no va a resultar. Al niño más de naturaleza emocional, explicarle por los medios lógicos no le va a explicar. Y si solo estoy hablando de dos, hay múltiples naturalezas. Y en cada una todas mezcladas. Y un maestro, un docente, un educador debe lograr comprender que en el ánimo y en el espíritu y en la experiencia interna del otro hay maneras en que se aproxima al mundo de manera totalmente distinta a la mía y a la del resto. Por lo tanto, yo no me debo enojar cuando alguien diga algo que es distinto a lo que yo pienso. Yo primero debo tratar de entender qué es lo que el otro está queriendo decir. Pero nosotros, ¿cómo estamos reaccionando? Estamos como enfrentados así. Entonces él dice algo, no me gusta. ¿Me entienden? Vamos a la guerra.
Y el drama de hoy día es que estamos en una época cultural tan compleja que ni los medios de paz ni los medios de guerra funcionan. Usted puede aplicar el principio de dar la mejilla para que te sigan golpeando, o puede aplicar el principio ojo por ojo. Ninguno de los dos ideas resulta. Lo único que puede resultar es de pronto dejar de adorar, de tratar de buscar un punto desde el cual yo observe la vida en la dimensión física y en la dimensión metafísica, y entender que cada ser humano tiene un individuo consciente que una vez que está consciente de él mismo, él puede ubicarse en distintos lugares y nos podemos entender de manera diferente. Y el amor es el gran vínculo, pero también lo desconocemos porque no se explora. Vamos. La idea y el objetivo mío de esta pequeña exposición ha sido provocar, que esa palabra está de moda, pero más que provocar, invitar a una reflexión original y basal. No tenemos por qué sentirnos responsables de la educación alternativa. Lo que tenemos que buscar es estar seguros de que lo que vamos a hacer es educación. Gracias.